Me llamo Carmen Pérez y tengo 73 años. A lo largo de mi vida he trabajado sin descanso, levantando cada ladrillo de mi existencia con mis propias manos. Nací en el campo, en las tierras de Guadalajara, y crecí entre el polvo, el sol y el sudor. Desde joven, me enseñaron que no se podía esperar nada sin esfuerzo. Me convertí en albañil, panadera, trabajadora incansable. Me casé con José, el hombre que eligió pasar su vida conmigo. Y juntos construimos un hogar para nuestros hijos. Recuerdo como si fuera ayer los días en los que, con José a mi lado, luchábamos por todo lo que teníamos. Pasábamos largas jornadas, cada uno en su oficio, sin descanso. Pero siempre había una meta clara: sacar adelante a nuestros hijos, darles lo que nunca tuvimos. Mi hijo Andrés fue el menor, pero también el que más me costó criar. Desde que su madre nos dejó, me convertí en madre y padre para él. Me aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba, sin importar que mis manos estuvieran agrietadas por el trabajo. Siempre le ponía primero a él, antes que a mí misma. Cuando mi esposo José falleció, hace ya más de 10 años, no solo perdí a mi compañero de vida, sino que también tuve que asumir el rol de todo para Andrés. Él era lo único que me quedaba, lo único que me importaba. No me importaba el cansancio ni las horas interminables. Por él lo haría todo. Lo crié con amor, disciplina y sacrificio, todo lo que podía dar. Este domingo, sin embargo, algo había cambiado en el aire. El desayuno fue igual de siempre. Todos estábamos sentados alrededor de la mesa. Andrés, su esposa Patricia, mis nietos y yo. La conversación era superficial, como si intentáramos ocultar lo que realmente pasaba en nuestros corazones. Sabía que algo no estaba bien, que las miradas que me dirigían eran distintas a las de antes. Mi hijo, el que había visto crecer desde que era un niño pequeño, ya no me miraba con los mismos ojos. Mi nieto, el mayor, me miraba de vez en cuando, como si esperara que dijera algo. Pero yo me quedaba en silencio, observando las caras de mi familia. Andrés estaba más callado de lo normal. Algo había cambiado en él. ¿Sería la edad, el cansancio? No sabía qué pensar. Pero la siguiente frase me golpeó sin previo aviso. «Vieja inútil», dijo Andrés con tono frío y directo. Esas palabras fueron como un látigo. Cortaron el aire entre nosotros. Lo dijo sin siquiera mirarme a los ojos, sin ningún tipo de remordimiento. Y lo peor de todo fue que lo dijo delante de su esposa y de los niños, como si no importara, como si yo fuera un estorbo en su vida, algo que ya no valía la pena. Lo miré fijo. Mi corazón latía con fuerza, pero me mantuve en silencio. No quería levantar la voz. No quería pelear. Seguí masticando lentamente el trozo de carne que tenía en la boca, como si nada hubiera pasado.
Lo hice a propósito. No quería darle el gusto de verme reaccionar. Quería que entendiera, aunque fuera por un instante, lo que había sentido mi alma. Me dolió más de lo que podía expresar. Nadie en toda mi vida me había llamado de esa manera. Nadie había osado faltarme al respeto de esa forma. Y lo peor de todo era que venía de mi propio hijo, ese que crié con tanto amor, ese que había sido el centro de mi vida, el motivo por el que todo lo hacía. El dolor se instaló en mi pecho, como una piedra pesada, y por dentro sentí cómo todo mi cuerpo se encogía. Pero no respondí. No iba a darle el placer de ver cómo me dolía. De alguna manera, entendí en ese preciso momento que lo peor que podía hacer era discutir. Estaba claro que Andrés ya no me veía como la madre que lo había dado todo por él. Era como si para él ya no fuera importante. Como si mi presencia en su vida fuera una obligación que ya no quería asumir. Cuando terminé de comer me levanté de la mesa, dejé mi plato y me dirigí lentamente a mi cuarto. Cerré la puerta tras de mí y me senté en la cama. No sabía qué hacer con lo que sentía. Era como si el mundo que había construido con mis propias manos se estuviera desmoronando de golpe. Miré la ventana, observando la luz del sol que entraba tímidamente, y pensé en todo lo que había hecho por ellos, en todo lo que había sacrificado. Pensé en José, en los años que pasamos juntos, en la casa que construimos, en los sueños que compartimos, en las veces que dejé todo para darles lo mejor. Pero lo que más me dolió no fue la palabra de mi hijo. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que no me respetaba, que ya no me veía como su madre, sino como una carga que se podía desechar cuando ya no servía. Eso fue lo que realmente me hizo daño. Lo miré de nuevo en mi mente. Me dijo, «Vieja inútil». Lo sentí como una bofetada, pero no podía devolverla. Me quedé ahí, mirando al techo, sin saber qué hacer. Era la primera vez en mi vida que me sentía tan sola, tan vacía. Esa noche no pude dormir. El dolor no me dejaba. Pensé en mis años de trabajo, en mi vida de sacrificios. Pensé en todo lo que había dado, en lo que había creado con mis manos. Mi mente no dejaba de dar vueltas, y cuando el sol comenzó a asomarse por la ventana, supe que algo tenía que cambiar. Ya no podía seguir así. Ya no podía quedarme callada. La mañana siguiente llegó con una calma inquietante. El sol entraba tímidamente por la ventana, iluminando mi cuarto con una luz suave y cálida. Sin embargo, mi mente seguía agitada, aún retumbando con la frase de mi hijo, «Vieja inútil». Esa imagen de él mirando hacia abajo, como si yo fuera un mueble viejo, no me la podía sacar de la cabeza. Me dolía mucho, pero más me dolía el saber que ya no me respetaba. Algo dentro de mí se rompió.
como si todo lo que había hecho en mi vida ya no valiera nada. Pero ya no quería más dolor, ni más lágrimas. Decidí que era hora de hacer algo por mí misma, de recuperar el respeto que me había sido arrebatado. No por venganza, sino por dignidad. Esa mañana, después de levantarme, me dirigí a la cocina, como siempre, para preparar mi café. El aroma del café recién hecho llenó la casa, pero a mí no me calmaba. Pensé en todo lo que había hecho durante años, en la casa que había levantado con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, bajo el sol abrasador del campo. Pensé en los sacrificios que había hecho, en las veces que me había despojado de mi propia comodidad para darles a mis hijos lo que necesitaban. Y entonces, al darme cuenta de lo que estaba sucediendo, supe que tenía que poner fin a esa situación. Mi hijo ya no veía en mí, en Nuo, en mí la madre que lo había criado con tanto amor. Ya no podía seguir soportando esa falta de respeto. Cuando terminé mi café, me quedé sentada frente a la mesa, mirando por la ventana, observando cómo la vida afuera seguía con su curso. Pensé en la historia de esta casa, en cada rincón que había tocado mi mano, en cómo había trabajado día tras día para asegurarme de que cada detalle estuviera en su lugar. No era solo una casa. Era mi vida, mi esfuerzo, mi legado. Y de repente sentí una oleada de determinación recorrer mi cuerpo. Sabía lo que tenía que hacer. Me levanté con calma y me dirigí hacia el vestíbulo. Miré mi abrigo, ese que había usado durante los últimos años en mis salidas más importantes, y decidí que hoy también sería un día importante. No iba a hablar más. No iba a dejar que me tratara como una extraña en mi propia casa. No iba a permitir que mi hijo siguiera pisoteando lo que había creado con tanto esfuerzo. Tomé las llaves, las que siempre había guardado en un pequeño cajón en la entrada, y salí hacia la ferretería del barrio. La misma tienda donde siempre compraba todo lo que necesitaba para la casa. Felipe, el dueño, era un hombre que conocía bien mi historia y sabía que no me gustaba perder tiempo ni dinero en cosas que no valían la pena. Cuando llegué, me saludó con una sonrisa, pero al ver mi rostro, algo en él cambió. Supo que no era un día común. «¿Qué te trae por aquí, Carmen?», me preguntó, notando la seriedad en mi voz. «Necesito cerraduras nuevas», respondí sin rodeos. «Las mejores que tengas». Felipe, con su acostumbrada calma, asintió sin preguntar más. Fue al fondo de la tienda y volvió con varias opciones. Las miré detenidamente, eligiendo las que me parecieron más fuertes, más seguras. Las llaves, también nuevas, eran lo que necesitaba para poner un límite a todo lo que había estado ocurriendo en mi casa. Cuando pagué, Felipe me miró como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Sabía que si algo había cambiado en mí, no era el momento de hacer preguntas. El regreso a casa fue silencioso. Ni una palabra. Solo el sonido de mis pasos resonando en la calle empedrada.
Cada paso me acercaba más a mi decisión, a lo que debía hacer. No me importaba si alguien me veía. No me importaba si mi hijo se sorprendía. Estaba decidida. Entré en casa sin decir una palabra y subí al cuarto donde guardaba las herramientas. Mi viejo banco de trabajo estaba allí, tal como lo dejé la última vez. Lo miré con una mezcla de determinación y cansancio, pero hoy no era el momento de flaquear. Tomé las herramientas y comencé a cambiar las cerraduras. Lo hice lentamente, sin hacer ruido. Cada cerradura, una manifestación de mi voluntad. Cada puerta, un símbolo de lo que estaba recuperando. Mi casa, mi dignidad, mi respeto. No estaba haciendo esto por enojo, ni por rabia. Lo hacía porque entendí que si no lo hacía ahora, nunca volvería a ser la misma. Ya no podía dejar que me trataran como si fuera invisible. Si había algo que me quedaba por hacer, era eso, reclamar lo que me pertenecía. El silencio fue mi compañero durante todo el proceso. Nadie se despertó. Nadie me interrumpió. Solo el sonido de las herramientas y el leve crujir de las cerraduras al ser cambiadas acompañaban mi acción. No les dije nada a mis hijos. Sabía que tendrían tiempo suficiente para darse cuenta de lo que estaba pasando. Cuando terminé de cambiar la última cerradura, me limpié las manos y me dirigí hacia el vestíbulo. Miré la casa con la misma mirada que había tenido cuando la construí, hace tantos años. Cada rincón, cada pared, todo tenía un pedazo de mi alma. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi hijo, Andrés, nunca comprendería el valor de todo eso. Ni sus palabras ni su indiferencia iban a cambiar lo que yo había hecho. Puse las llaves de las nuevas cerraduras en mi bolsillo y esperé. Andrés se despertaría pronto, y cuando lo hiciera, ya no tendría acceso a esta casa como antes. No me importaba lo que pensara. Lo que importaba era lo que yo pensaba de mí misma. Esa mañana, al despertar, algo había cambiado en el aire. El silencio era espeso, casi palpable. Normalmente snap, sonido de los pasos apresurados de mis hijos, bajando las escaleras, las voces de mis nietos jugando en el patio. Llenaba la casa de una energía alegre. Pero hoy, todo parecía más pesado, más distante. Me levanté temprano, como siempre. Me preparé mi café y me senté junto a la ventana, observando el barrio que había visto crecer durante tantos años. Todo estaba igual. Pero yo ya no lo veía de la misma forma. La luz del sol entraba tímidamente, iluminando el comedor, pero mi mente seguía a 1000 por hora. Las cerraduras nuevas, mi acción decidida de la noche anterior, resonaban en mi cabeza. Sabía que mi hijo Andrés pronto se daría cuenta de lo que había hecho. El cambio ya estaba hecho, y no había marcha atrás. Pero el simple hecho de haber cambiado esas cerraduras no significaba que el problema estuviera resuelto.
Esto solo era el principio. Mi hijo tenía que entender que las cosas ya no serían como antes. Escuché los primeros ruidos en la casa cuando Andrés y Patricia, su esposa, comenzaron a despertarse. El crujir de las escaleras, las voces lejanas, pero aún no me moví de mi lugar. Me quedé allí, tomando mi café, con la mirada fija en el patio. No era que estuviera esperando una confrontación, pero sabía que la conversación iba a ser inevitable. Andrés, el hombre al que crié con tanto amor, iba a enfrentarse a la verdad de lo que había sucedido en esa casa. Ya no era la misma madre que él había conocido. Esa mujer que siempre había estado dispuesta a todo por su hijo. Ahora, la Carmen que conocía tenía una firmeza en su corazón que no había tenido antes. Fue unos minutos después que Andrés bajó. Lo vi desde la ventana, caminando hacia la cocina, pero no se acercó a mí. Su mirada, esa mirada que siempre había sido cálida, cariñosa, hoy era fría, distante. Al entrar a la cocina, lo escuché suspirar, pero no dijo una palabra. Seguí observando desde mi lugar, sin moverme, sin hacer el primer movimiento. Me sentía como un espectador en mi propia casa, viendo cómo la distancia se había instalado entre nosotros. Finalmente, fue Patricia la que me habló primero, interrumpiendo mi silencio. Estaba parada en la entrada de la cocina, con las manos entrelazadas, la mirada baja, como si estuviera esperando una reacción de mi parte. Me dijo, con una voz que intentaba ser neutral, pero que yo pude notar un dejo de incomodidad. «Carmen, ¿por qué cambiaste las cerraduras? Sabes que esto no es normal, ¿verdad?» No respondí inmediatamente. Me tomé un momento, no porque no tuviera algo que decir, sino porque sentí que todo debía ser dicho en su momento, con calma y sin gritar. Sabía que si respondía impulsivamente, la conversación tomaría un rumbo que no quería. Así que me limité a mirarla fijamente. No era necesario explicar. El hecho de que ella me hiciera esa pregunta ya decía mucho. Sabía que todos, incluso Patricia, entendían perfectamente lo que había sucedido. Pero la negación y el miedo a enfrentar la realidad los mantenía en silencio. Andrés, que hasta ese momento había estado en la cocina, finalmente se acercó. Su mirada era vacía. No tenía esa chispa de curiosidad o de interés que normalmente tenía al hablar conmigo. Fue un momento incómodo. Ese silencio que precede a una conversación importante. Cuando se paró frente a mí, vi su rostro pálido, como si no supiera si debía enojarse, llorar o simplemente irse. Fue entonces cuando me miró y dijo, con un tono que trataba de ser firme, pero que no podía ocultar la sorpresa y el arrepentimiento. «Mamá, ¿de verdad era necesario cambiar las cerraduras? Sabes que siempre he sido tu hijo. ¿Por qué esta actitud ahora?» Me quedé en silencio unos segundos. No fue un silencio forzado ni incómodo,
sino uno cargado de significado. Sentí que el peso de su pregunta venía no solo de él, sino de todas las veces en las que había guardado silencio, de todas las veces en las que me había callado para evitar el conflicto, para seguir siendo la madre comprensiva que nunca ponía límites. Pero hoy no estaba dispuesta a seguir ese patrón. No podía. Finalmente, miré a Andrés directamente a los ojos. Mi voz salió tranquila, pero decidida. No, hijo. No era lo que quería hacer. No me gusta tener que llegar a esto. Pero ya no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Ya no podía quedarme callada mientras me faltabas al respeto. ¿Cómo lo hiciste ayer? Cambié las cerraduras porque ya no me voy a quedar callada. Andrés. Como si las palabras lo hubieran dejado sin aliento. No supo cómo responder. Su cuerpo estaba allí, pero su mente parecía perdida. Las palabras que le había dicho lo habían tocado más de lo que pensaba. Sabía que había algo más profundo en lo que acababa de decirle, algo que no se resolvería con simples disculpas. Había algo roto entre nosotros, y no era algo que pudiera repararse fácilmente con palabras. Patricia intentó intervenir, pero yo levanté la mano, pidiendo silencio. No iba a dejar que me interrumpieran. A mí me tocaba hablar ahora. No era solo por mí, sino por todos los años que había dado, por todos los sacrificios que había hecho. No esperaba que comprendieran inmediatamente. No esperaba que entendieran al principio. Pero necesitaba que supieran que ya no era la misma mujer que estaba dispuesta a seguir callando. Ustedes me han hecho sentir menos. Me han hecho sentir que ya no valgo. Pero no lo voy a permitir más. Y si tengo que quedarme sola para que entiendan que merezco respeto, lo haré. Ya no tengo miedo, Andrés. Ya no. El resto de la familia comenzó a levantarse poco a poco. Mis nietos, que habían estado observando desde la escalera, ahora miraban a su alrededor, confundidos, como si no comprendieran bien lo que estaba pasando. Mi nuera, Patricia, me miraba fijamente, pero no dijo ni una palabra. No necesitaba decir nada. Lo que había hecho con esas cerraduras era más fuerte que cualquier discusión. Andrés, con el rostro entre el desconcierto y el arrepentimiento, no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió sin mirar atrás. No necesitaba más explicaciones. Ya había dejado claro lo que pensaba. Me quedé allí, en el comedor, observando cómo todos se dispersaban. Algunos buscando excusas para salir, otros sentados en silencio, sin atreverse a decirme nada. Yo, por mi parte, no estaba buscando una disculpa, ni un perdón. Lo único que necesitaba era recuperar mi lugar en la casa, en mi propia vida. Y ese proceso, aunque difícil, había comenzado. La casa seguía siendo mía, pero lo que más importaba era que mi dignidad también lo era. Los días siguientes transcurrieron en un silencio tenso.
Todo en la casa seguía funcionando con normalidad a simple vista. Los niños iban a la escuela. La comida seguía sirviéndose a la hora de siempre. Y las conversaciones entre mis hijos eran superficiales. Sin embargo, yo sabía que algo había cambiado, algo que ya no tenía vuelta atrás. La relación con Andrés, la que antes había sido cercana y llena de confianza, se había tornado fría, distante, casi ajena. No fue fácil acostumbrarme a esa nueva dinámica. Durante años mi vida giró en torno a mi familia. Siempre me había considerado la columna que mantenía unida toda la casa, el pegamento que mantenía todos los lazos. Pero ahora, con una sola acción, había cambiado esa percepción. No era fácil enfrentarse a mis hijos de esa manera. No era fácil poner límites, sobre todo cuando lo único que había deseado siempre era verlos felices y bien. Cada mañana, mi rutina no había cambiado. Me levantaba temprano. Me preparaba mi café como siempre lo hacía desde que mi esposo José había muerto. Me sentaba junto a la ventana, observaba el día comenzar y pensaba en todo lo que había hecho por ellos. Miraba la casa que había levantado con tanto esfuerzo y sentía una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por todo lo que había logrado y tristeza por darme cuenta de que todo lo que había hecho no era suficiente. De que mis hijos, mis propios hijos, me habían dejado de ver como su madre para considerarme un estorbo. Me preocupaba más la actitud de Andrés que la de Patricia. Sabía que ella había crecido en una familia diferente, con costumbres distintas. Su mirada, aunque distante y fría, no me sorprendía tanto. Pero Andrés era el que más me dolía. Lo había criado con amor, con sacrificio, y me llamaba vieja inútil. Esas palabras seguían retumbando en mi cabeza como un eco al que no podía escapar. Cada vez que pensaba en ello, sentía una mezcla de rabia y desesperación. ¿Cómo había llegado a esto? Pasaron 3 días antes de que Andrés se decidiera a hablar conmigo nuevamente. En esos días, la casa permaneció en silencio. Ya no escuchaba esas charlas animadas en la cocina, ni las bromas que siempre acompañaban la comida. Los niños se comportaban como si no pasara nada, pero sus miradas me decían lo contrario. Me observaban, pero no decían nada. Y cuando Andrés finalmente se acercó a mí, fue con el rostro más serio que le había visto en años. La preocupación y el arrepentimiento eran palpables en su expresión, pero al mismo tiempo había algo más. Un intento de recuperar algo que ya no estaba. «Mamá, ¿podemos hablar?», me dijo, mientras se paraba frente a mí, con las manos entrelazadas, evitando mirarme directamente a los ojos. Lo miré fijamente, sin decir nada. Sabía que tenía algo importante que decir, pero no quería ser yo quien diera el primer paso. Él debía ser quien se acercara, quien me pidiera disculpas.
porque al final la que había sido herida por sus palabras era yo, y era él quien tenía que aprender lo que esas palabras significaban. Finalmente, tras un largo silencio, Andrés empezó a hablar, su voz temblorosa, como si no estuviera seguro de lo que estaba por decir. «Mamá, quiero pedirte perdón. No quise. No sé por qué dije lo que dije. La verdad, estoy avergonzado. Pero tienes que entender, me siento atrapado en todo esto, en mi vida, en mis responsabilidades. No soy el hombre que pensé que era». Lo miré, y en ese momento vi algo que no había visto en él en mucho tiempo. Vulnerabilidad. Vi la carga de la vida que había estado llevando sobre sus hombros. Vi el cansancio en su mirada. Pero lo que más me impactó fue cómo sus palabras, aunque sinceras, no podían borrar el daño que ya había hecho. La herida estaba allí, abierta y fresca, y no bastaba con una disculpa para cerrarla. Andrés, me dolió mucho lo que me dijiste. No solo por las palabras, sino por la falta de respeto. Yo te crié con todo lo que tenía, con todo lo que soy. Y tú, hijo mío, me llamaste vieja inútil frente a todos. Eso no es algo que se olvide tan fácilmente. ¿Sabes cuánto me costó todo lo que tengo aquí?, dije, señalando la casa, los muebles, los recuerdos que llenaban cada rincón. Mi voz salió tranquila, pero firme. No se trata de que me pidas perdón. Se trata de que entiendas que no puedo seguir permitiendo que me faltes al respeto. Andrés agachó la cabeza, sus hombros encorvados, como si las palabras que le había dicho lo hubieran derrumbado por completo. Pero yo ya no podía seguir siendo la misma madre que solo daba, que solo callaba, que solo aceptaba. Algo dentro de mí se había roto, y aunque me doliera, ya no podía seguir adelante sin que él lo entendiera. Lo siento, mamá. Te prometo que no volverá a pasar, dijo, con una voz apenas audible. Pero yo sabía que la promesa no bastaba. Las palabras solo eran palabras. Lo que importaba ahora eran los hechos, las acciones. No podía seguir siendo el punto de apoyo para una familia que me había dado la espalda. Pasaron unas horas, y el ambiente en la casa siguió tenso. Nadie decía nada de lo sucedido, pero todos lo sabían. Algo había cambiado. Yo lo sentía en el aire, en las miradas furtivas entre mis hijos, en los murmullos cuando no pensaban que yo los escuchaba. Al día siguiente, después de la conversación con Andrés, me sentí más tranquila. Ya había dado el primer paso. Ya había puesto en claro lo que pensaba, lo que sentía. Ya no era una madre que callaba todo, que soportaba las injusticias en silencio. Ahora era una mujer que había recuperado el control de su vida, de su casa y de su respeto. Y aunque me doliera, sabía que este proceso no iba a ser fácil, pero que era necesario. Era el principio de un cambio. Y aunque no todos lo entendieran de inmediato,
Yo lo entendía perfectamente. No podía seguir siendo invisible en mi propia casa. No podía seguir permitiendo que mis hijos me trataran como un estorbo. Ahora, más que nunca, estaba decidida a poner límites. Y aunque ese día parecía como cualquier otro, yo sabía que ya nada sería igual. El silencio que reinó en la casa en los días posteriores a la confrontación con Andrés fue más pesado que nunca. A pesar de las disculpas y las promesas, la tensión no se disipó. El ambiente se sentía denso, como si cada palabra, cada gesto, estuviera cargado de significados no expresados. Andrés volvía a ser el mismo, pero algo había cambiado en mí. No podía seguir siendo la madre que todo lo perdonaba, que tragaba el dolor en silencio. Había llegado el momento de tomar las riendas, de hacer que mis hijos comprendieran que mi dignidad no era negociable. Cada mañana seguía con mi rutina. Me levantaba temprano, preparaba mi café negro y me sentaba en el sillón junto a la ventana. Desde ahí, observaba cómo el día comenzaba, cómo la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la casa que había levantado con mi esfuerzo, mi sudor y mi sacrificio. Miraba los árboles del jardín, el viejo banco de la entrada, las paredes que había construido con mis propias manos, y sentía una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por todo lo que había logrado, y tristeza por darme cuenta de lo que se estaba perdiendo: el respeto de mis propios hijos. Aquel día, mientras tomaba mi café, algo dentro de mí se asentó. No podía seguir esperando que Andrés o cualquier otro miembro de la familia entendiera lo que había sucedido a través de palabras vacías. La vida me había enseñado que las promesas y las disculpas no son suficientes para recuperar lo que se pierde cuando el respeto se desvanece. Sabía que no podía quedarme con los brazos cruzados, esperando a que las cosas mejoraran por sí solas. Tenía que asegurarme de que, en el futuro, nadie tuviera el derecho de quitarme lo que era mío, ni siquiera mi propio hijo. Decidí que era hora de tomar medidas legales, de poner todo en orden para que no quedara ningún espacio para malentendidos. La casa que habíamos construido juntos, que había sido el centro de tantas memorias, el refugio de nuestra familia, ahora era el centro de una lucha por el respeto que había perdido. No iba a dejar que mi hijo, ni nadie, pudiera tomar decisiones sobre ella sin mi consentimiento. Fui al abogado ese mismo día, sin pensarlo 2 veces. Don Ramiro, un hombre mayor, de esos abogados de pueblo que conocían a todos, me recibió con una sonrisa cálida, como si esperara que fuera por algo sencillo. Pero al ver mi rostro, algo cambió en su expresión. Sabía que no era una consulta común. Con una amabilidad reservada, me hizo un gesto para que tomara asiento. «Carmen, ¿en qué puedo ayudarte?», preguntó, acomodándose en su silla y tomando su libreta.
Lo miré directamente a los ojos. Sabía que no había vuelta atrás. No podía seguir permitiendo que mi familia se aprovechara de mi silencio, de mi amor incondicional. Ya no era solo una cuestión de emociones, sino de seguridad. La seguridad de mi hogar, de mi vida. Quiero que esta casa esté protegida legalmente. Le dije, sin rodeos. Quiero que conste por escrito que nadie, ni siquiera mis hijos, puede venderla o tomar decisiones sobre ella sin mi firma. Don Ramiro me miró con atención y asintió lentamente, sabiendo que no estaba pidiendo algo trivial. Era una medida que marcaba un antes y un después en mi vida, pero sabía que era necesaria. Ya no quería ser la madre que solo daba, que solo perdonaba. Quería ser la mujer que tomaba el control de su vida, que protegía lo que había construido con tanto esfuerzo. «Perfecto, Carmen», dijo él, tomando su bolígrafo. «Vamos a asegurarnos de que todo esté en orden. Te ayudaré a preparar un documento que deje todo claro, para que no haya ningún malentendido». Me sentí aliviada al escuchar esas palabras. El peso de la situación comenzó a aliviarse, aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer. Firmé los papeles que él me presentó, cada uno de ellos con una firme determinación. Ya no era solo una cuestión de proteger la casa, sino de proteger mi dignidad. Quería que todos entendieran, de una vez por todas, que mi vida no era negociable. Cuando volví a casa, sentí una tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que lo que había hecho era necesario, pero también sabía que mi familia aún no lo comprendía por completo. Aunque Andrés me había pedido perdón, sus palabras no bastaban para reparar el daño. La confianza no se recupera con disculpas. Se reconstruye con el tiempo, con hechos. Y yo estaba dispuesta a hacer que mi familia entendiera eso. Esa tarde, me senté de nuevo en mi sillón, mirando el jardín. El sonido del viento moviendo las hojas de los árboles me trajo una sensación de calma, como si el universo me estuviera dando un respiro. Los papeles estaban listos. La casa estaba protegida legalmente. Y yo, por fin, me sentía en control de mi vida. No iba a permitir que me quitaran lo que había ganado, lo que había creado. Si mis hijos querían algo de mí, tendrían que aprender a respetarme. Porque, aunque el tiempo hubiera pasado y el desgaste de los años se hiciera notar, mi voluntad seguía intacta. El futuro aún era incierto. Sabía que no iba a ser fácil, pero sentí que por primera vez en mucho tiempo podía respirar con tranquilidad. Estaba tomando las decisiones que necesitaba para seguir adelante, y aunque me doliera, sabía que no me quedaba otra opción. Mi vida y mi dignidad valían más que cualquier sacrificio. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, repasé los documentos una vez más. No era por inseguridad, sino porque necesitaba estar segura de que todo estaba en orden.
todo estaba correcto. De repente, me di cuenta de que, aunque no pudiera controlar lo que sucediera en el futuro, sí podía decidir cómo enfrentarlo. Y al fin y al cabo, esa era la única decisión que realmente importaba. Los días que siguieron a mi visita al abogado fueron tranquilos en apariencia, pero yo sabía que la calma era solo una fachada. No había gritos, no había confrontaciones abiertas, pero el aire estaba lleno de tensiones no resueltas. Mi hijo Andrés, después de aquella conversación en la que me pidió perdón, parecía seguir la rutina diaria, pero algo en su actitud había cambiado. Ya no me miraba con la misma confianza de antes. Ahora, cada vez que se acercaba a mí, lo hacía con cautela, como si esperara que le reclamara algo más o que le lanzara alguna nueva acusación. Aunque había dado un paso importante al asegurarme de que la casa estuviera protegida legalmente, sabía que no había terminado. El verdadero desafío comenzaba ahora. Había dejado claro que las reglas habían cambiado, que el respeto no se podía reclamar solo con palabras, sino con hechos. La casa, mi hogar, había sido el campo de batalla, pero había algo aún más profundo en juego. El amor y el respeto entre padres e hijos, el reconocimiento de todo lo que había hecho por ellos, las cerraduras cambiadas, la conversación con el abogado. Todo eso era solo el comienzo. Sabía que mis hijos, especialmente Andrés, necesitarían tiempo para procesarlo, para aceptar que ya no podía seguir siendo la madre que solo daba, la que se quedaba en silencio mientras ellos tomaban lo que querían. Esa mañana, después de un desayuno silencioso, me levanté y me dirigí a mi cuarto, donde guardaba los documentos que había firmado con el abogado. Había algo en el aire esa mañana, algo que me hizo sentir que era el momento adecuado para dar el siguiente paso. No podía esperar más. No solo necesitaba que mis hijos entendieran que mi vida ya no era algo que pudiera manejarse a su antojo, sino que también debía prepararme para lo que podría venir. No confiaba completamente en ellos, y aunque había dado todo por ellos durante años, ya no podía seguir esperando que ellos hicieran lo mismo. Tomé los papeles y los revisé nuevamente. La escritura de la casa, el documento que dejaba claro que nadie podría tomar decisiones sobre la propiedad sin mi consentimiento. Todo estaba en su lugar. No podía haber margen de error. Mis hijos no tenían idea de que ya había tomado todas las medidas necesarias para protegerme. Sabía que, a pesar de la disculpa de Andrés, sus actos aún reflejaban un deseo de tomar el control, de apropiarse de lo que yo había creado. Decidí que era el momento de hablar. Ya no iba a esperar más. Fui al comedor y dejé los papeles sobre la mesa, como una declaración de intenciones. Andrés entró unos minutos después, y cuando vio los documentos sobre la mesa, su expresión cambió. Ya no tenía esa mirada desafiante de antes,
pero tampoco tenía el alivio de quien cree que todo está resuelto. Sabía que algo estaba por suceder, pero aún no entendía completamente qué. «Mamá, ¿qué son esos papeles?», preguntó frunciendo el ceño mientras se acercaba a la mesa. Yo lo miré fijamente, sin apuro, pero con la firmeza que había adquirido en los últimos días. Ya no era la misma mujer que antes, solo daba explicaciones. La que aceptaba las cosas sin cuestionarlas. Ahora estaba dispuesta a defender lo que me pertenecía. La vida me había enseñado que el respeto no se gana solo con palabras amables, sino con acciones. Son los papeles que aseguran que esta casa sigue siendo mía, le respondí, sin rodeos. Nadie puede decidir sobre ella sin mi permiso. Ni tú, ni nadie. Andrés se quedó en silencio, observando los documentos. No esperaba que me hubiera tomado tan en serio. La sorpresa se reflejaba en su rostro, como si no pudiera creer que yo, la madre que siempre había sido tan comprensiva, tan dispuesta a perdonarlo todo, ahora estaba defendiendo lo que había construido con mi esfuerzo. «Mamá, no sé qué estás tratando de hacer», dijo, con un tono de incomodidad que dejaba claro que las palabras no le alcanzaban para comprender lo que estaba sucediendo. «No me parece necesario todo esto. Yo solo quiero lo mejor para ti». Lo miré a los ojos, con la misma calma que había tenido durante toda la conversación. Ya no había lugar para la duda ni para el miedo. No estaba haciendo esto por venganza ni por orgullo. Lo hacía porque había llegado el momento de poner límites, de poner en claro que nadie tenía derecho a aprovecharse de mí, de mis años de sacrificio. Lo que quiero, Andrés, es respeto. Y si tienes alguna duda sobre lo que eso significa, aquí está todo por escrito. Este es mi hogar, y nadie, ni tú, ni nadie más, podrá cambiar eso sin mi autorización. Andrés desvió la mirada. Ya no tenía las palabras adecuadas para contradecirme, pero tampoco estaba dispuesto a aceptarlo fácilmente. Había algo en su actitud que me hacía pensar que aún no comprendía completamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Quizá pensaba que todo esto pasaría, que eventualmente yo cedería, como siempre lo había hecho. Pero ya no. Ya no podía seguir siendo la madre complaciente que todo lo perdonaba. Mi voz volvió a saxonear, esta vez más suave, pero igual de firme. «No quiero pelear, hijo. No quiero que esto se convierta en algo más grande. Pero ya no puedo quedarme en silencio, esperando que entiendas. Ya no soy la mujer que solía ser. Ahora, las cosas son diferentes. Y tú lo sabes». Andrés no dijo nada más. Su rostro estaba marcado por la confusión, la frustración, pero también por el remordimiento. Sabía que había cruzado una línea, que las cosas ya no serían fáciles para él, y aunque no lo dijera con palabras, yo sabía que algo en su interior comenzaba a entender lo que le estaba transmitiendo. El resto de la familia
Al ver la situación, no intervino. Nadie dijo una palabra. Ellos sabían que este momento había llegado y que ya no se trataba de un simple desacuerdo. Se trataba de una mujer que había decidido tomar el control de su vida, de su hogar. Y aunque me doliera, sabía que era lo que debía hacer. Esa tarde, mientras me sentaba en mi sillón y miraba por la ventana, sentí una paz interior que no había tenido en mucho tiempo. No era la paz de la complacencia, sino la de saber que había tomado la decisión correcta. Sabía que no iba a ser fácil, pero ya no tenía miedo. Ya había hecho lo que tenía que hacer para asegurarme de que el respeto y la dignidad fueran los pilares sobre los cuales se construyera mi futuro. Después de aquella conversación con Andrés, el ambiente en la casa seguía cargado de una tensión latente. No era lo mismo, aunque intentáramos fingirlo. Sabíamos que las cosas ya no serían como antes. A partir de ese momento, la relación con mis hijos, especialmente con Andrés, había cambiado para siempre. Ellos ya no me veían de la misma manera, y yo tampoco los veía a ellos con la misma confianza de antes. La familia, que había sido mi centro, mi refugio, ahora era un lugar lleno de miradas esquivas, murmullos y conversaciones a escondidas. Todos sabían que algo había cambiado, pero nadie se atrevía a mencionarlo de manera directa. Cada día que pasaba, sentía que el peso de mi decisión se hacía más palpable. Yo, que había sido la madre que siempre aceptaba las disculpas sin reservas, que nunca ponía un límite claro a los sacrificios que hacía por ellos, ahora me encontraba en un terreno desconocido. Ya no podía seguir siendo esa mujer sumisa que sacrificaba su dignidad por el bienestar de sus hijos. Ya no quería ser el centro de una familia que me estaba dejando atrás, que me trataba como si fuera un estorbo. La casa, que había sido mi refugio, ya no lo era tanto. Cada rincón, cada habitación, cada mueble me recordaba todo lo que había dado por ella y por mi familia. Pero también me recordaba todo lo que había perdido. El respeto de mis hijos. Las palabras de Andrés seguían resonando en mi mente, vieja inútil, como un eco que no podía callar. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había llegado a sentirme invisible en mi propia casa? La respuesta era simple. Porque había permitido que sucediera. Una tarde, mientras barría el patio, escuché a lo lejos voces susurrantes. Al principio pensé que eran mis nietos jugando en el jardín, pero algo en las voces me hizo detenerme. Eran las voces de mis hijos, pero no hablaban como lo hacían antes. El tono de sus palabras no era como el de antes, lleno de risas y bromas. No, ahora había algo diferente, algo que no me gustaba. Me detuve. Escuché con más atención. Mi hijo menor, Lucas, estaba hablando en voz baja, pero claramente. No podía oír lo que decía, pero la sensación en mi pecho,
Me decía que estaba hablando de mí, de lo que había sucedido en la casa. Era inevitable. A pesar de mis esfuerzos por mantener la calma, sabía que no se podía ocultar lo que había pasado. Ellos sabían que algo había cambiado, que ya no podía seguir siendo la madre dócil que aceptaba todo. Lo sabían, y lo peor de todo es que no sabían cómo reaccionar. De repente, uno de ellos se acercó a mí. Era Andrés. No tenía el rostro desafiante de antes, pero en su mirada había algo que no lograba identificar. Algo que me hacía pensar que la conversación de aquella mañana no había tenido el impacto que yo creía. Había algo más. Algo que estaba a punto de manifestarse. Y no me gustaba lo que veía. «Mamá, ¿podemos hablar?», me dijo con un tono más serio que antes. No era la misma actitud de antes, esa que había tenido cuando me había pedido perdón. Ahora, su voz era más cautelosa, como si temiera lo que iba a pasar a continuación. Mi respuesta fue un silencio. Sabía que algo no iba bien, que algo estaba por suceder, y no estaba dispuesta a dejar que me tomaran por sorpresa. Andrés se quedó parado frente a mí, mirándome con una mezcla de frustración y confusión. Finalmente, dijo lo que temía. «Mamá, estoy preocupado. Tú sabes que siempre hemos estado aquí para ti, pero este asunto de las cerraduras, los papeles... Esto ya está fuera de control. La casa es de todos. No podemos seguir adelante con esto. Si sigues insistiendo con todo esto, no sé qué va a pasar. Pero no quiero que nos pongamos en contra». Lo miré fijamente. No con enojo, sino con una calma fría. Esa calma que solo surge cuando se está completamente decidida. Andrés, como si estuviera buscando una salida, no dejaba de hablar. «Lo que quiero decir es que... Mamá, si todo esto sigue así, ¿no te parece que podríamos estar complicando las cosas? La casa, el dinero, la herencia. Ya sabes, todos esos papeles que guardas. Podríamos resolverlos sin todo este escándalo, ¿no?». En ese momento, comprendí lo que estaba sucediendo. No se trataba solo de las cerraduras o de la casa. Se trataba de algo mucho más profundo. Andrés, y tal vez mis otros hijos, habían comenzado a ver la casa como una propiedad, como algo que podía ser dividido, negociado, manipulado. Me estaban viendo como un obstáculo, algo que había que apartar para que pudieran hacerse con lo que, según ellos, les pertenecía. Algo dentro de mí se rompió de nuevo. No solo era la falta de respeto, sino la sensación de que mi propia familia ya no me veía como una madre, sino como una fuente de recursos. La rabia, esa rabia silenciosa que había estado guardando durante años, comenzó a crecer dentro de mí. No iba a permitir que me trataran de esa manera. No iba a dejar que me despojaran de todo lo que había construido, de todo lo que había sido mía. Era el momento de actuar. Ya no iba a esperar que Andrés comprendiera por sí solo lo que había hecho. Ya no iba a quedarme callada. Me levanté lentamente.
Sin prisas, sin perder la calma, miré a Andrés directamente a los ojos y le respondí con voz tranquila, pero firme. No, hijo. No voy a permitir que me hables de dinero ni de propiedades como si no tuviera derecho sobre lo que es mío. Si crees que lo que tengo es algo que puedes tomar sin mi permiso, te equivocas. La casa no se vende, no se regala. Si tienes alguna duda, lo que te queda es salir de aquí. Pero no intentes meterme en un juego que no quiero jugar. Andrés se quedó en silencio. Su rostro pasó de la sorpresa a la frustración, pero no dijo más. Fue en ese momento cuando entendí que la lucha por el respeto, por mi lugar en la familia, recién comenzaba. A pesar de las palabras, a pesar de los gestos de arrepentimiento, algo dentro de él había cambiado. Ya no era el hijo que había conocido. Ahora era un hombre que veía la casa como algo que le pertenecía tanto como a mí. Lo que ocurrió después fue lo esperado. A pesar de mi firmeza, las voces de mis hijos comenzaron a susurrar a escondidas. Hablaban entre ellos, discutían estrategias. Estaba claro que algo se estaba cocinando. Pero ya no me importaba. Había tomado las riendas de mi vida. Si mis hijos querían la casa, tendrían que luchar por ella. Y si querían quitarme mi lugar, tendrían que enfrentarse a mi decisión. El día siguiente a la confrontación con Andrés fue extraño. La casa seguía en un silencio tenso, como si todos supieran que algo importante estaba sucediendo, pero ninguno de mis hijos se atrevía a hablar. Aunque el sol brillaba fuera, el aire dentro de mi hogar estaba cargado de algo más oscuro, algo que se podía cortar con un cuchillo. Cada vez que pasaba por la sala, sentía las miradas furtivas de mis hijos y de Patricia, mi nuera. No había gritos, pero la incomodidad flotaba en el aire, como una nube invisible que todos trataban de ignorar, pero que nadie podía evitar. Yo, por mi parte, seguía con mi rutina. Me levantaba temprano, me preparaba mi café y me sentaba en el sillón junto a la ventana. Las horas pasaban con lentitud y aunque intentaba mantener la calma, sabía que la tranquilidad era solo temporal. La casa, que antes había sido el centro de mi vida, ahora parecía un campo de batalla. Mis hijos ya no eran los mismos, y yo ya no era la madre que aceptaba todo. Los días pasaban lentamente, pero cada vez que Andrés entraba en la casa, sentía una frialdad palpable en su presencia. No me miraba como antes. Ahora era como si fuera un extraño en su propio hogar. Pero esa frialdad no era solo de él. Todos mis hijos parecían haberse distanciado de mí, como si estuvieran esperando algo, como si no supieran cómo seguir adelante después de lo que había ocurrido. Una tarde, mientras barría el patio, un sentimiento inquietante comenzó a instalarse en mi pecho. Algo me decía que no podía bajar la guardia,
que la situación seguía evolucionando de una forma que yo no había anticipado. La tensión había crecido tanto que podía oír el murmullo de las conversaciones que se realizaban a escondidas. No eran solo sus palabras las que me preocupaban, sino los silencios. Esos silencios que hablaban más que cualquier palabra. No pasó mucho tiempo antes de que mis sospechas se confirmaran. Esa noche, mientras descansaba en mi sillón, escuché unos ruidos extraños provenientes de la entrada. Al principio pensé que quizás había sido el viento o algún animal, pero pronto me di cuenta de que no era el caso. Me levanté lentamente y me dirigí hacia la ventana. Desde allí, pude ver a través de las cortinas que había alguien en la entrada, cerca de la puerta. No pude ver bien quién era, pero su presencia me hizo estremecer. El corazón comenzó a latir más rápido en mi pecho. Me acerqué sigilosamente, buscando un lugar desde donde observar sin ser vista. Cuando la figura se movió un poco más cerca de la puerta, pude distinguir a un hombre joven, con gorra y lentes oscuros. No era uno de mis hijos, ni tampoco alguien que conociera. Me sentí como si me hubiera invadido mi propio espacio, como si alguien estuviera tratando de romper lo que había sido mío durante tanto tiempo. Este hombre, que no era de la familia, estaba tratando de forzar el candado en la puerta. Mi mente empezó a trabajar rápidamente. ¿Qué hacía ese hombre ahí, tratando de romper el candado? ¿Era una broma, una especie de error? No podía ser. De repente, lo vi. Andrés salió desde el costado de la casa, con una expresión nerviosa en su rostro. Estaba mirando al hombre con una mezcla de ansiedad y algo más, algo que no supe identificar de inmediato. Fue en ese momento cuando entendí la gravedad de lo que estaba pasando. Me quedé parada en la puerta, observando cómo Andrés y el hombre se acercaban a la puerta principal. El hombre, que se había dado cuenta de que lo estaba observando, se detuvo de golpe y me miró con ojos sorprendidos. No dijo nada. Simplemente dejó caer la herramienta que estaba usando para forzar el candado y retrocedió, como si se hubiera dado cuenta de que había sido descubierto. Andrés, al ver que yo estaba allí, también se detuvo, pero no se atrevió a mirarme directamente. Su cara se puso pálida y la incomodidad se hizo evidente. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con voz firme, aunque no estaba enojada. Mi tono de voz era el mismo que usaba cuando necesitaba hacer una pregunta importante, cuando necesitaba obtener una respuesta clara. Andrés, como si le hubieran quitado el aire de los pulmones, no sabía cómo responder. Al principio, su boca solo se movía sin emitir palabras, y su expresión cambiaba constantemente entre la sorpresa, el miedo y la vergüenza. Finalmente, balbuceó, sin mirarme a los ojos. «Nada, mamá, solo es un amigo. Estaba tratando de ayudarme con el candado. Nada importante». Mi corazón latió con fuerza
pero traté de mantener la calma. Sabía que había algo más en esa respuesta. No era solo un amigo quien había venido aquí a la casa. No podía ser. La mirada de Andrés lo decía todo. Me estaba mintiendo. Y sabía que no lo estaba haciendo por casualidad. Había algo más detrás de esa visita nocturna, algo que me decía que mi hijo estaba tratando de tomar el control de la casa de una forma u otra. Miré al hombre, que ya comenzaba a alejarse, y luego volvía. Andrés. Mi mente estaba trabajando a toda velocidad, reuniendo piezas de información que habían estado flotando sin conexión. Ya no podía seguir esperando. No podía permitir que me quitaran lo que había sido mío por derecho. Con calma, aunque con una decisión firme, dije: Andrés, te voy a decir esto una sola vez. No traigas extraños a esta casa para forzar puertas. Esta es mi casa. Y si quieres quedarte aquí, tendrás que hacerlo bajo mis reglas. Si sigues intentando hacer esto, no será solo una conversación. La próxima vez, llamaré a la policía. Andrés no respondió, pero su expresión lo decía todo. Sabía que lo había pillado, que ya no podía seguir adelante con su plan. El hombre, sin decir palabra alguna, se alejó rápidamente. Mientras se alejaba, vi que Andrés, en lugar de disculparse, se apresuraba a entrar en la casa, casi como si no quisiera enfrentarse a lo que acababa de hacer. Me quedé en el umbral de la puerta, observando cómo el hombre se alejaba y Andrés entraba a la casa. Mi pecho estaba pesado, mi mente aún procesando lo que acababa de ocurrir. Esto no era solo un simple desacuerdo familiar. Esto era algo mucho más profundo, una lucha por el control, por lo que era mío. Sabía que las cosas no se calmarían con un simple ultimátum. El silencio volvió a llenar la casa, pero ahora con una tensión diferente. Sabía que Andrés y mis otros hijos no iban a dejar esto en paz. Estaba claro que la lucha por el control de la casa, por mi lugar en la familia, recién comenzaba. Al día siguiente, después de la confrontación con Andrés, el aire en la casa era denso, pesado, casi irrespirable. Nada de lo que ocurría en mi hogar parecía ser normal. Ya no se escuchaban las charlas relajadas de antes, las bromas de los niños, ni la presencia cálida de mis hijos. Todo se había tornado sombrío, con cada uno de ellos marchándose a sus habitaciones, sin intercambiar más que las miradas furtivas. Sabía que todo estaba en juego ahora, que mis hijos, aunque se mostraran tranquilos, pensaban en formas de cambiar la situación a su favor. Esa actitud secreta, esa sensación de que algo estaba a punto de estallar, me mantenía alerta, a pesar de que me sentía cansada, con el corazón lleno de incertidumbres. No podía rendirme. Algo dentro de mí me decía que debía mantenerme firme, que debía dar un último paso para asegurarme de que mi decisión fuera irrevocable.
de que lo que había hecho no fuera solo una reacción momentánea, sino una defensa legítima de lo que había sido mío durante años. Desde aquella tarde en la que Andrés intentó forzar la puerta con la ayuda de un extraño, supe que algo grande se estaba fraguando en mi propia casa. Aunque él intentara disimularlo, había una motivación subyacente que ya no podía ignorarse. Mi hijo había perdido el respeto hacia mí, y ese respeto no se podía recuperar simplemente con promesas. Lo que había sucedido la noche anterior no era solo un intento de tomar el control de la casa, sino un presagio de lo que estaba por venir. Aún no entendían que no podía ceder. No podía dar un paso atrás. Mis años de sacrificio, mi dignidad, mi lugar en la familia, no eran algo que pudiera ser tomado sin mi consentimiento. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol comenzaba a entrar por la ventana del comedor, decidí que ya era hora de dar el siguiente paso. Ya no quería vivir con la incertidumbre de lo que podría suceder si no hacía algo para poner las cosas en claro. Si mis hijos pensaban que con sus murmullos y sus miradas furtivas iban a intimidarme, se equivocaban. No podía seguir esperando que ellos cambiaran por sí solos. Si querían más de lo que ya les había dado, tendrían que luchar por ello. No iba a permitir que me quitaran mi lugar en la casa, en mi vida. Salí de la casa temprano, antes de que mis hijos despertaran. El aire fresco de la mañana me golpeó en la cara, y mientras caminaba por la calle, mi corazón latía con fuerza. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría tener consecuencias. No era un paso que se pudiera deshacer, pero también sabía que si no lo daba, mis hijos seguirían pensando que podía ser manipulada. Y eso no iba a suceder. No lo permitiría. Al llegar al registro de la propiedad, me dirigí directamente a la oficina donde había estado en ocasiones anteriores. El notario, don Ramiro, un hombre respetable que ya me conocía bien, me recibió con su habitual sonrisa, pero cuando vio la seriedad en mi rostro, algo cambió en su expresión. No era la misma mujer que había ido a consultarle años atrás sobre algunos detalles legales. Ahora, llevaba en su rostro una determinación que no podía ser ignorada. «Don Ramiro», le dije, con voz firme, «quiero que esta casa esté completamente protegida. No solo quiero asegurarme de que nadie pueda venderla sin mi consentimiento, sino que quiero que se haga un acta notarial donde conste que la propiedad me pertenece en su totalidad y que nadie, ni mis hijos, ni nadie más, podrá tocarla ni venderla sin mi permiso». Don Ramiro, al escuchar mis palabras, no dudó ni un segundo. Sabía que lo que le estaba pidiendo no era algo común, pero comprendió la urgencia de mi situación. Sin perder tiempo, me pidió que le entregara los documentos de la propiedad y comenzó a redactar el acta notarial, asegurándose de que todo estuviera en regla. Sabía que esta era la última medida que podía tomar para sellar mi decisión,
para dejar claro ante todos que no sería una mujer silenciosa, ni una madre que se deja pisotear. Mientras él preparaba los papeles, me quedé observando el despacho, el sonido del bolígrafo de Ramiro sobre el papel, el ruido del reloj de la pared, como si todo se hubiera detenido por un momento. Mi mente repasaba las decisiones que había tomado en los últimos días. Cambiar las cerraduras, hablar con Andrés, enfrentarme a ellos. Cada paso que había dado me había acercado más a la mujer que debía ser, a la mujer que siempre había sido, pero que por mucho tiempo había dejado de lado. Mis hijos aún no entendían lo que significaba eso. No lo comprenderían hasta que lo vieran por completo, hasta que todo estuviera sellado y oficial. Finalmente, Ramiro me entregó el acta notarial. Estaba listo, estaba firmado, y ahora era legalmente válido. No habría vuelta atrás. Mi casa, mi hogar, ya estaba protegido. Ningún intento de mis hijos de manipularme o quitarme lo que me pertenecía sería permitido. Volví a casa, con los papeles bajo el brazo, el corazón más tranquilo, aunque sabía que esto solo era el principio de lo que vendría. Cuando llegué a la puerta, la casa seguía en silencio. Nadie había despertado aún. Entré y dejé los papeles sobre la mesa del comedor. Andrés y los demás aún no sabían lo que había hecho, pero pronto lo entenderían. Poco después mis hijos comenzaron a despertarse. Vi a Andrés entrar en la sala con una mirada aún cargada de tensión, como si supiera que algo estaba a punto de ocurrir, pero no entendiera completamente qué. Cuando me vio en la mesa con los papeles, no preguntó nada, pero su expresión cambió. Su rostro se endureció y sabía que había llegado el momento de enfrentarse a la verdad. «Mamá, ¿qué son esos papeles?», preguntó sin mucho entusiasmo. Miré a Andrés directamente, con calma, sin prisas. Le respondí con una firmeza que no había tenido antes. «Estos son los papeles que aseguran que esta casa sigue siendo mía. Nadie podrá tomar decisiones sobre ella sin mi consentimiento». Esto es lo que te quería decir, hijo. La casa no se vende, no se toca, no se regala. Andrés no respondió inmediatamente. Miró los papeles y luego, lentamente, se giró hacia los demás, como buscando apoyo, pero ninguno de sus hermanos intervino. Mi palabra era clara y definitiva. No había vuelta atrás. El día siguiente a la formalización de los papeles fue como cualquier otro, pero en mi interior todo había cambiado. La casa seguía en silencio, pero el peso que había estado arrastrando durante días, meses e incluso años parecía haberse aligerado. Había hecho lo que tenía que hacer para proteger mi hogar, mi vida y mi dignidad. Sin embargo, sabía que no todo se resolvería de manera tan sencilla. Mis hijos, especialmente Andrés, aún no entendían completamente lo que había sucedido. El respeto, la lección más profunda de todas, no se ganaba con palabras,
sino con hechos. Y aunque este fue un paso fundamental, aún faltaba algo más para que todo quedara completamente claro. No quería que se pensara que mi acto había sido impulsivo, que había tomado medidas solo por enojo. No, lo que había hecho tenía un propósito claro. Quería que todos comprendieran que este hogar no era solo un conjunto de paredes y muebles, sino el fruto de toda mi vida. Mis sacrificios, mis decisiones, mi trabajo duro durante años. Nadie, ni siquiera los que más amaba, tenían derecho a borrarlo todo de un plumazo. Si mis hijos querían algo de esta casa, tendrían que hacerlo respetando lo que yo había creado. Y por encima de todo, respetándome a mí. Pero mientras todo esto se acomodaba en mi mente, no pude evitar sentir una creciente inquietud. Los susurros entre mis hijos no cesaban, y aunque los veía cada vez más distantes, sabía que lo que se gestaba detrás de esas miradas ocultas no era algo sencillo. Estaba claro que la lucha por el control de la casa, por mi lugar en la familia, no terminaría pronto. Sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir. No solo era una cuestión de dinero o propiedad, era algo mucho más profundo. Era la lucha por la identidad, por el respeto. Y esa lucha no la ibas a perder. Decidí que era hora de hablar una última vez con ellos. No quería que se quedaran con la sensación de que todo había terminado, que podían seguir viviendo en la casa como si nada hubiera cambiado. La situación ya no era la misma, y debía quedar claro para todos. Esa mañana, mientras me sentaba junto a la ventana a tomar mi café, escuché a los niños levantarse. La casa parecía seguir su curso normal, pero el peso de lo que había hecho me estaba preparando para lo que venía. Cuando mis hijos entraron a la sala, los vi caminar con una actitud diferente, como si estuvieran esperando una señal de que las cosas podían volver a la normalidad. Pero yo ya no quería que todo volviera a ser igual. El respeto que había perdido durante años no podía ser recuperado de un día para otro, y no quería que pensaran que podía seguir siendo la madre sumisa que aceptaba todo sin cuestionar nada. Cuando todos estuvimos reunidos en la sala, tomé los papeles que había guardado cuidadosamente en un sobre y los dejé sobre la mesa. Nadie dijo nada al principio. Mis hijos se quedaron mirando los papeles, con una mezcla de incredulidad y preocupación. No sabían qué esperar. Sabían que algo había cambiado, pero no entendían todavía la magnitud de ese cambio. Andrés fue el primero en hablar. Su voz sonaba más seria, menos confiada. Ya no había rastro del hijo que me había llamado vieja inútil días atrás. Ahora, la desesperación y el miedo a perderlo todo comenzaban a salir a la superficie. «Mamá, no entiendo por qué hiciste esto», dijo, mirando los papeles con el rostro entre el miedo y la frustración. «No tienes que ir tan lejos para que entendamos lo que hiciste. Sabes que siempre hemos querido lo mejor para ti».
Lo miré fijamente, sin prisa, sin emoción. Sabía lo que estaba pasando por su mente. Pensaba que con un par de palabras suaves y una disculpa podría restaurar el orden que había sido alterado, pero no iba a ser así. No bastaba con pedir perdón. No bastaba con decir lo que creía que quería oír. Yo no buscaba simpatía ni lástima. Lo que quería era que me respetaran. No se trata de lo que me quieran o no me quieran, Andrés. Le respondí con firmeza, mientras los miraba a todos. Se trata de que esta casa, mi hogar, no es solo un lugar donde vivimos. Es el resultado de todo lo que he hecho por ustedes. Y no voy a permitir que por no saber cómo respetarme, me despojen de lo que es mío. Hubo un silencio pesado, casi insoportable. Mis hijos intercambiaron miradas, pero ninguno se atrevió a hablar. Las palabras de Andrés parecían haber quedado atrapadas en su garganta. Mi mirada se desplazó entre todos, pero no sentí ni pena ni arrepentimiento. Lo que sentía era una firmeza que nunca antes había experimentado. No iba a dejar que nadie me tratara como un estorbo más. No iba a ser esa madre que se quedaba callada, ignorada, aceptando lo que le daban. Ya no. Esto es lo que hay, les dije finalmente. Mi voz ya no era alta ni baja, simplemente clara y tranquila. La casa sigue siendo mía, y si alguno de ustedes quiere quedarse aquí, tendrá que respetar las reglas que he puesto. Ya no soy la mujer que calla ni que cede. Si alguno de ustedes no entiende eso, que se vaya. No hubo una explosión de gritos, ni una confrontación violenta, como algunos podrían haber esperado. En lugar de eso, una quietud se apoderó de la sala. Andrés, Patricia, mis otros hijos, se quedaron en silencio. Nadie movió un músculo, pero las miradas que intercambiaban entre ellos lo decían todo. Había algo nuevo en la casa, algo que ya no podría ser ignorado. Mi postura, mi decisión, no podría ser borrada. Pasaron unos minutos largos, hasta que mi hijo mayor, Luis, se levantó de su asiento. Su rostro estaba más calmado que el de Andrés, aunque se notaba la incomodidad en sus ojos. Se acercó lentamente a la mesa y miró los papeles, pero no habló. A lo lejos, vi que la luz del día entraba por la ventana, y por un momento sentí una paz extraña. No era la paz de la complacencia, sino la paz que llega después de tomar una decisión que, aunque difícil, es la correcta. Luis me miró y, sin decir mucho más, salió de la sala. Lo siguieron mis otros hijos, sin palabras, sin gestos de rechazo, pero con la conciencia de que las reglas habían cambiado para siempre. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la casa, mi casa, ya no era solo un lugar. Era un refugio, un santuario, algo que había defendido con todo lo que tenía. Después de ese momento,
la vida continuó. No hubo grandes peleas ni confrontaciones, pero el ambiente era diferente. Sabía que mis hijos lo sabían, que ya entendían que las cosas no serían fáciles de arreglar, con promesas vacías. Ahora, lo único que importaba era el respeto, y aunque me quedara sola, aunque el silencio fuera la única respuesta que recibiera, sabía que había tomado la decisión correcta. Esa noche, mientras observaba las estrellas por la ventana, me sentí en paz. Aunque la lucha aún no había terminado, sentí que finalmente había recuperado mi lugar, que nada ni nadie podría quitarme lo que era mío